solo hace que el CAR pues tendría vuelo, ¿no? Porque lo que ha hecho el doctor Blade fue... Pero bueno, muchísimas gracias a todos por ¿no? la asistencia y el interés, que siempre es un placer, ¿no? Ver a tanta gente en un aula de aquí de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. Y ¿no? que parece que muchos volvieseis a clase en este sentido. Y muchísimas gracias a Teresa por todo el esfuerzo. La verdad que desde la cátedra de mieloma múltiple de la Universidad de Barcelona, pues es siempre un placer, es un proyecto prioritario dentro de dar el apoyo, porque creemos que es uno de los aspectos que a veces no se destacan, ¿no? En las estrategias formativas, que a veces van dirigidos pues, más a profesional sanitario de diferente índole, pero que creemos que pues, hay que, como recordaba el doctor Blade, ya lo hicimos aquí el año pasado y la idea es pues, continuarlo, ampliarlo. Tendremos que buscar un salón, una aula más grande, pero intentar mantener esta estrategia. Y bueno, la idea es hablar un poco de células CAR-T en el mieloma múltiple y, bueno, ya todos los que ¿no? han ido hablando previamente hemos escuchado que en general tenemos muy buenos tratamientos en primera línea, tenemos muchas opciones terapéuticas combinando diversos fármacos que aumentan mucho la actividad de cada uno por separado. El pronóstico de los pacientes ha cambiado mucho de los años 80, 90, de que no teníamos solo algunos fármacos, luego el trasplante, luego más fármacos. Y, sin embargo, seguimos teniendo el problema de cuando los pacientes son completamente refractarios, ¿no? Esto que hablaba la doctora Gironella, por ejemplo, cuando ya los pacientes pues, de los fármacos que tenemos aprobados se han usado en una línea, en una segunda línea, y por eso hay que seguir buscando, y por eso es la importancia, el otro punto, de los ensayos clínicos, que a lo mejor algunos o muchos de vosotros habéis participado, porque de esa forma pues, podemos avanzar no solo personalmente, que eso por supuesto es importante, sino que también permite a las siguientes generaciones avanzar, ¿no? Siguientes generaciones de pacientes, que ese tratamiento ya pueda estar aprobado y pueda beneficiarse de otros pacientes, como en su momento pasó con el bortezomib o con el daratumumab. Entonces, dentro de estos tratamientos nuevos, pues los de inmunoterapia han sido cruciales, ¿no? Hemos escuchado hablar de anticuerpos monoclonales como el daratumumab, ya eso tenían un componente de inmunoterapia, pero hemos ido hacia inmunoterapia más compleja, inmunoterapia que llamamos celular, porque incluye modificar o administrar fármacos que modifican las células inmunológicas, los linfocitos, para que ya no es directamente el medicamento el que va a destruir a la célula maligna, sino que lo que va a hacer es dirigir a este linfocito, a esta célula, a este glóbulo blanco especializado en el sistema inmune, a destruir de forma específica y en la mayoría de los casos muy selectiva a la célula maligna. En este caso es la célula plasmática, la célula que normalmente produce anticuerpos. Y por tanto, como normalmente vive ya en la médula ósea, pues el linfocito tiene una facilidad para acceder y destruirlo. Para tener estos tratamientos tenemos que tener que la célula tenga en la superficie alguna, lo que llamamos antígeno, alguna sustancia en la superficie de las células que se pueda reconocer y que de esa forma podamos dirigir a las células inmunológicas hacia la célula maligna. Esto lo ideal es que solo lo exprese esta célula, porque si esto lo expresa esta célula, pero lo expresa el tejido del pulmón o del riñón, esta célula destruiría varios tejidos. Esto, por ejemplo, ha pasado en otros tumores, no en problemas hematológicos, sino, por ejemplo, en lo que llamamos tumores sólidos, ¿no? A lo mejor en cáncer de mama o en cáncer de pulmón, que ha sido más difícil, entre muchas otras razones, porque estos antígenos, estas sustancias, son comunes a otras células normales del organismo. Aquí tenemos la suerte de que muchas de estas sustancias, son específicas de células de la sangre. Entonces, a veces tenemos efectos adversos, pero son efectos adversos en general hematológicos, que son, bueno, estamos más acostumbrados a manejar. Hay varias alternativas. Durante muchos años se ha intentado inmunoterapia con vacunas, con inhibidores que llamábamos del control inmunitario, que, bueno, en algunos casos se han mostrado un poco tóxicos, en otros casos no han mostrado suficiente eficacia. Lo cierto es que al final no se han trasladado a que sean fármacos aprobados, que los podemos utilizar. Probablemente de las dos estrategias,
de inmunoterapia avanzada que incluye células. Una, ya lo habéis escuchado, que son los anticuerpos biespecíficos. Los comentaremos un poco para compararlos, ¿no? En cuanto a las células CAR-T, ventajas y desventajas, porque son una estrategia muy interesante, y las células CAR-T. Entonces, ¿qué es una célula CAR-T? Entonces, aquí tenemos arriba podéis ver un linfocito T, un tipo de célula del sistema inmunitario. Estas células las tomamos, ¿no? Las sacamos del paciente, como también hablaba la doctora Rusiñol, hacemos una aféresis, pero aquí no de células madre, células progenitoras de estas madre de la sangre, sino es un poco más sencillo, no necesitamos estimulantes y sacamos estos linfocitos y los enviamos a la fábrica de producción. Si es la fábrica, pues eso puede estar en Estados Unidos, puede estar en Holanda o puede estar en el sótano aquí del hospital, en el caso de los CARs académicos que producimos aquí. Estas células, cuando fuera ya del paciente, pues las ponemos en un sistema donde vamos a incorporar un virus que no es capaz de replicarse, que es capaz de entrar al linfocito, ponerle este material genérico específico y va a hacer que en la superficie de este linfocito va a expresar una forma anormal, porque ellos no son capaces de expresar esto, un receptor que es híbrido, por eso se llaman CAR. CAR viene de quimera, es la C en inglés, porque tienen un receptor que es mitad de otro tipo de linfocito, que se llama linfocito B, como la célula plasmática, y otro que es como el linfocito T. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que afuera ya lo hemos diseñado en el laboratorio para reconocer a la célula maligna, ¿no? Y el aspecto de interior es capaz de dar una señal al linfocito para activarse y matar a la célula. Entonces, así, por ejemplo, contra el BCMA, pues lo reconoce, produce unas sustancias ¿no? que son capaces de destruir a la célula y la célula muere, la célula maligna. Entonces, esto al ser específico, como decía, de la sustancia que expresa la célula maligna, pues va a preservar los tejidos, los órganos sanos y se va a dirigir como un ninja, ¿no? Específicamente a todos esos sitios donde hay células malignas. Entonces, el diseño del receptor lo puedes ver al otro lado y básicamente es eso. Tenemos una parte exterior que es como un anticuerpo, lo que decía, es como una quimera, una cosa híbrida. La parte de fuera es como un anticuerpo y la parte de adentro es como el receptor normal de esta célula. Entonces, esto es capaz de reconocer de forma muy específica y además de activar. Entonces, esto ya hace unos cuantos años ya comenzó a haber resultados. El Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional del Cáncer americano, ya mostró resultados con estos CARs y empezaban a ver que los pacientes, pues 80% de los pacientes respondían o que estaban en fases avanzadas de la enfermedad. E inclusive alcanzaban remisión completa. Entonces esto empezó a tener un interés en desarrollar estos CAR. No sin efectos adversos, ya lo hemos comentado. Estas células se estimulan y provocan liberación de sustancias y pueden provocar una tormenta de citoquinas que puede ser grave. Y por eso no todos los pacientes necesariamente pueden recibir un CAR-T. Necesitan cierta función renal, función cardíaca, etc. De hecho, hay quien dice que es como una selectividad, ¿no? Que tienes que pasar a casi que todos los aspectos para tener el CAR-T para riesgo-beneficio, ¿no? Porque si piensas que puede ser una estrategia con mucha gravedad, no lo vas a administrar. En el caso del mieloma hemos tenido suerte especialmente porque tenemos esta molécula que se llama esta sustancia, el BCMA, que está expresada en la columna grande que ves ahí, son las células plasmáticas. Células plasmáticas benignas y malignas están muy elevadas. En cambio, en otros tejidos, que son las barritas que no podéis ni ver o muy pequeñas, son todo el resto de órganos y tejidos. O sea, es muy poquito lo que se expresa en otros tejidos y básicamente todo son las células productoras de anticuerpos que son las, ¿no? que son las que producen el mieloma múltiple. Entonces, dirigir un CAR-T contra estas células es muy específico. Durante estos años, a partir de los primeros CAR, se fueron diseñando varios CAR. Le cambia, esto es como un juego, ¿no? Es como un Lego, ¿no? Al final en biología molecular, entonces le vas cambiando en el laboratorio, pues le pongo algo externo, le cambio la señal para adentro, lo dirijo hacia diferentes aspectos de la sustancia en la célula maligna, lo creo, claro, la parte externa para diseñarlo inicialmente se hicieron con anticuerpos derivados de ratón, luego se han hecho de llama, de la llama, del camélido,
del animal, no del fuego. Y inclusive ya hay que son parte humana o que son completamente humanos, ¿no? Entonces, esto es lo que reconoce, lo que ves como un lacito fuera, y luego las diferentes señales. Más aún, esto es la mayoría de los CARs de los que vamos a hablar hoy, es de los de contra BCMA, pero inclusive hay otros antígenos, otras sustancias en la célula plasmática que también están en desarrollo. Quizá el mismo que vimos un biespecífico, el del talquetamab, el GPRC5, es quizá el que, 5D, el que tiene más ¿no? quizá interés en la actualidad. Yo, como el doctor Blade, fui 1 año y medio a Nueva York justamente a trabajar en CARs contra esta molécula y ya hay resultados muy prometedores porque inclusive los puedes usar después que los pacientes ya han recibido CARs contra BCMA. O sea, que ya no estamos hablando solo de un CAR, sino de inclusive secuenciar, ¿no? De que la gente recibe un CAR y luego si no funciona tan bien o recae, se puede utilizar otro. Los CARs tienen una logística que, como ya os podéis, y algunos ya conocéis y algunos podéis haber intuido de esta conversación, que es complicada, porque necesitamos sacar las células del paciente, ¿no? Aquí, entonces estas células las sacamos, las mandamos a producir, tiene que haber un espacio libre para meter esas células en la máquina, producirlas, que eso pues tarda algunos días, 8 días, 10 días, 12 días, luego todos los controles de calidad y entonces se puede reenviar estas células al hospital. Allí los pacientes tienen que recibir una quimioterapia suave, una que llamamos linfodepletiva, para eliminar células que puedan rechazar ese CAR y permita que se acepte. Y luego se le administra el CAR para que reconozca, se administra una dosis y eso empieza a crecer, ¿no? Cuando encuentra la célula maligna, se activa y se duplica y empieza a crecer y a destruir la célula. Pero claro, esto, como podéis imaginar, en algunas ocasiones estamos hablando de semanas. O sea, entonces, esta planificación es uno de los principales problemas que tienen las células CAR-T, que es el acceso. No solamente que es un tratamiento costoso, sino que es un tratamiento que requiere pues esa logística. ¿Puedes recibir las células ese día? Vale. Se produce, no falla nada, porque claro, normalmente en el más del 95% va todo bien, pero a veces pasa algo en la fábrica, como en cualquier otra cosa. Entonces a veces hay que volver a comenzar. Las tenemos listas, todos los controles han salido bien, etcétera. Ahora os la envío, tiene que recibir esta quimioterapia el paciente y es lo que... Por tanto, en todos estos días, y en general tenemos que hablar semanas y muchas veces meses, antes de tener un tratamiento con células CAR-T, tenemos que hacer lo que llamamos tratamiento puente. Es decir, que mientras el paciente espera que se produzcan las células, recibe un tratamiento. A veces se reciclan cosas que ya ha recibido, a veces se intenta, si es posible, usar algo que no ha recibido todavía, para salvar ese tiempo, no tanto, si responde mejor, es lo ideal, pero por lo menos que no progrese mientras está esperando, porque por desgracia es verdad, hay pacientes que se ponen en la lista de espera de CARs, y esto hay experiencia en Estados Unidos que tienen más años administrándola, pues no pueden llegar y tienen que hacer otra cosa en el camino porque han sido demasiadas semanas esperando y ya no es posible por la situación clínica. Entonces tenemos todo esto. Esto se mete, de hecho estas máquinas pues son unos sistemas cerrados donde ponemos estos linfocitos y aquí dentro pues se ponen los virus, se ponen los estimulantes, se les va cambiando el medio, se va observando y esto, bueno, pues cuando ya tenemos pues 9, 10 días están listas, se sacan y se empieza todos los controles de calidad para ver que tengamos suficientes células, que no tengan ningún problema, estén estériles, etcétera. Entonces, estos son los 3 CARs que os voy a comentar brevemente. Entonces, que se han ido desarrollando y que tienen bueno, un poco más de recorrido de regulatorio y por razones históricas en nuestro país. Entonces, EIDESEL es uno de los primeros que tuvo más desarrollo clínico, también desde Estados Unidos inicialmente. EIDESEL tiene esta región bastante convencional que reconoce al BCMA y se probó en pacientes en fase avanzada de la enfermedad, demostraba eficacia en más de 3/4 partes de los pacientes y se aprobó. Se aprobó para pacientes en fase avanzada de la enfermedad que habían llevado al menos 3 líneas de tratamiento en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, no ha tenido la financiación, finalmente ha sido este año
Sin embargo, todavía en general no está disponible porque no tenemos todavía sitios para producirlo. O sea que, como puedes ver, puede haber la aprobación en Europa, pero luego tiene que tener precio, pero luego el laboratorio tiene que ser capaz de producirlo, el laboratorio, en este caso farmacéutico, de producirlo. Y todavía en general es un fármaco, porque lo consideramos, o las agencias, ¿no?, digamos, regulatorias consideran estas células como fármacos vivos. Todavía no lo tenemos disponible. El de vuestra derecha es Cilta-cel, que se desarrolló un poco después. IDCEL nació en Estados Unidos, también fue una iniciativa académica que luego se desarrollaba a través de un laboratorio farmacéutico. Cilta-cel, de hecho, la historia se desarrolló en China. Originalmente mostró unos resultados muy espectaculares, ¿verdad? Que allí tenían menos acceso a nuevos fármacos, pero resultados eran muy prometedores y la compañía farmacéutica pues decidió apostar por el desarrollo de esta molécula a nivel mundial. Aquí es una región, lo que os decía, de llama, que es muy, ¿no?, muy ávida, es muy capaz de atrapar a la sustancia del mieloma y por tanto tiene, inclusive se administra una dosis más baja. Entonces, este también está aprobado en fases avanzadas de la enfermedad y no hay disponibilidad en prácticamente casi ningún país europeo debido al coste. Es muy eficaz. Es verdad que también es muy eficaz, pero también tiene un perfil de toxicidad que tiene algunos efectos, sobre todo neurológicos, que hay que tener, sobre todo si la enfermedad no está controlada, que pueden complicar la situación luego del tratamiento con Cilta-cel. Y en el medio, pues es el ARI2, que el nombre, así como todos ya veis, tienen todos un nombre mucho más largo. El IDCEL o el Cilta-cel es como apodos, porque en realidad el nombre es mucho más largo. El de ARI2 sería Cesnicel en el código internacional de los fármacos. Aquí hemos hecho el reconocimiento, es derivado del ratón, pero se ha humanizado, es parcialmente de ser humano. Y en este caso, pues se diseñó aquí en la institución toda la preclínica y luego se producen las células aquí localmente. También hay un centro de producción más pequeño en Pamplona. Nosotros producimos aquí el virus, de hecho inicialmente aquí aquí en el edificio de la universidad. Entonces se trataron inicialmente en 5, luego en 7 centros en España, pues se trataron finalmente 60 pacientes en un ensayo clínico. Y hay más de 60 pacientes que lo han recibido cuando acabó el ensayo clínico como uso compasivo, aprobado por la Agencia Española del Medicamento caso a caso. Es decir, que hay no más de 120 pacientes que se han podido beneficiar de este tratamiento, de nuevo, en fases más bien avanzadas de la enfermedad, que habían recibido al menos 2 líneas de tratamiento y que habían estado expuestos a las 3 principales familias de fármacos. Esto además, tras la quimioterapia que os había comentado, esto tenía una peculiaridad de este CAR, que no se hacía una sola bolsa, como es lo estándar, que se administra una bolsa como una transfusión, sino que se daban en 3 bolsas para tratar de disminuir la toxicidad y además en los pacientes que respondían le dábamos una segunda bolsa a partir del 3er mes para intentar que estas células también se agotan, son como los deportistas, al final de tanto luchar terminan agotando y entonces dar como unas células ¿no?, frescas que habíamos producido inicialmente, estaban en la nevera para administrarlas. Estas células, no lo dije, pero normalmente esto se produce y se congela y luego se descongela en la cabecera del paciente antes de ponérselo. Entonces, esto mostró resultados muy importantes. Por ejemplo, a nivel de enfermedad fuera del hueso, todos los puntitos, esto es un PET, todos los puntitos más oscuros en los huesos y cerca de los huesos son enfermedades por el mieloma, como se aclaró muy rápidamente en este paciente. Y de hecho, el 95% de los pacientes respondieron y 2/3 partes alcanzaron remisión completa. Esto es la muy buena noticia. Hay que decir que tanto con el ARI2 como con los demás CARs que hemos visto, en general tenemos que tener contexto, los CARs se diseñaron inicialmente para leucemia. Para leucemia en pediatría fueron los primeros pacientes que se trataron exitosamente, en algunos tipos de leucemia crónica y luego en linfomas. Y allí, ya lo sabíamos porque esas son enfermedades diferentes, se curan, ¿no? Ya normalmente curamos el 80% de los linfomas, el
70%, 70-80% de algunas de las leucemias, solo con tratamiento. Entonces, para los que no les iba bien ese tratamiento, que casi todo el mundo se cura, iban los CAR. Y allí, pues curábamos a lo mejor el 40-50% de las personas y hay casos de éxito de muchos años en remisión. En el caso del mieloma tenemos que tener en cuenta que esto es un tratamiento más. Aunque tenemos pacientes que llevan más de 3 años y siguen en respuesta, en general la mayoría de los pacientes, como con otros tratamientos, pierden la respuesta luego de los meses o años y necesitan otros tratamientos. O sea que tenemos que seguir trabajando. Entonces, es una estrategia increíble, las respuestas que vemos son muy notables, pero que no tenemos que pensar que las tasas de respuesta del 95% no significa que curemos 95% de muchas menos. Y eso a veces lo hablamos con muchos pacientes y de las opciones, ¿no? Otro de los aspectos es, si tenemos estos CARs tan buenos, ¿por qué no tomarlos de donante, ¿no? Como hacíamos con el trasplante halogénico, el trasplante donante, pues hacer CARs de donante. Esto se ha intentado, se ha administrado y hay estudios todavía en marcha. Por ahora no son tan efectivos como los CARs que vienen del mismo paciente. Claro, esto sería fácil porque yo llamo, necesito un CAR para la semana que viene, ya lo tienes producido en la nevera, mándame uno de Alemania y entonces te lo mandan. Pero para el sistema inmunológico todavía lo rechaza y parece que dura menos. Los anticuerpos biespecíficos, ya lo comentaron, pero aquí no cambiamos las células T, sino que solamente administramos un anticuerpo que por una parte reconoce la célula maligna y por otra parte reconoce el linfocito T. Es decir, no sacamos linfocitos T, no los modificamos y no los ponemos. Entonces, eso tiene la ventaja que esto lo puedes poner de una vez. No tienes que esperar que el linfocito vaya a la fábrica, lo produzcan. Esto puede estar disponible mucho más. Entonces, para algunos pacientes será más conveniente un anticuerpo biespecífico y para algunos pacientes será el CAR-T. En este sentido es como la comparación, ¿no? Que si un CAR-T es como un cañonazo, ¿no? que administras una dosis alta, tiene más toxicidad agudamente, tiene más riesgo de tener toxicidad neurológica y sobre todo este síndrome de inflamación generalizado, pero con el biespecífico podemos administrar para bien o para mal, tenemos que ir administrándolo como el resto de tratamientos, ¿no? Cada semana, luego cada 15 días, luego cada mes, tenemos que irlo administrando para mantener en general la actividad. Entonces, son complementarios y, por ejemplo, se puede hacer un anticuerpo biespecífico, se puede utilizar en los pacientes en los cuales el CAR ya ha perdido actividad. La mayoría de todos estos CAR, lo que os comentaba, todos los estudios se han desarrollado en fases muy avanzadas de la enfermedad, ¿no? Cuando ya en general, de hecho en la mayoría de los ensayos no había ninguna o alguna estrategia de tratamiento. La idea ahora cada vez es intentar moverlos a fases más precoces de la enfermedad, ¿no? Inclusive pues luego del trasplante, cuando llevan 1 a 3 recaídas. De hecho, tenemos resultados con Ide-cel y con Cilta-cel en pacientes que tienen entre 1 y 3 o 2 a 4 líneas previas y son mejor que el estándar de tratamiento y probablemente han tenido ya aprobación por la FDA y por la Agencia Europea y probablemente también vendrán en fases más precoces. Pero inclusive utilizarlos como parte de la primera línea de tratamiento. Esto no lo sabemos si va a ser tan efectivo como todo lo que os comentó la doctora Rusiñol. Hacer la inducción, el trasplante, el mantenimiento, tenemos resultados de años de pacientes en remisión. La inmensa mayoría de los pacientes están en remisión cuando hacen estas estrategias. Entonces, claro, es un reto muy grande de eficacia, pero también de seguridad, que esto sea tan seguro como lo que hacemos. Entonces, esto se está investigando para pacientes que son candidatos a trasplante, poner el CAR-T en lugar del trasplante o en pacientes no candidatos a trasplante inclusive. Pero bueno, eso tenemos que ver los resultados. En primeras líneas todo hay que valorar muy bien la seguridad y esto no creo que hasta dentro de varios años tengamos realmente unos resultados y mucho menos una aprobación, pero será interesante. Por tanto, yo quería concluir, pues esto que tenemos unos problemas con las células CAR-T, uno quizás muy obvio que es la seguridad. No me he detenido mucho porque ya lo hemos visto en el tratamiento de recaída, pero tenemos la posibilidad de este síndrome de liberación de citoquinas, este síndrome inflamatorio, la neurotoxicidad, las infecciones, como en todos los tratamientos con mieloma, etcétera. Y esto, pues, si lo podemos limitar, sería ideal. La eficacia, porque he dicho, funciona en la inmensa mayoría de los pacientes, pero la mayoría de los pacientes terminarán recayendo, aunque haya algunas historias de años,
pero todavía la mayoría de los pacientes, estas células pierden eficacia con los meses, años. Y por último, el acceso, que es un punto crucial, porque como os he comentado, en realidad ahora que si yo os digo para la semana que viene un CAR con aprobación que tenga reembolso y que se pueda producir para la semana que viene en España, no hay ninguno. Como uso compasivo podremos tener el del ARI2 y posiblemente para el verano haya IDECEL. Eso es la realidad. Entonces, y no es la realidad solo de España, sino de la inmensa mayoría de los países europeos. Ya no digo del resto del mundo, fuera de Europa, Estados Unidos, porque ya la situación ya no tiene... Entonces, es un tratamiento costoso y un tratamiento que requiere una infraestructura para producirlo y, por lo tanto, requiere también un tiempo de producirlo y una logística complicada. Y esto, pues, no siempre es posible en tiempo y a veces pues, hay que intentar alguna otra estrategia de tratamiento si tenemos una urgencia. Entonces, con esto, pues, agradecer a todo el equipo, que es parte del equipo que trabajó en el ARI2 aquí en nuestro hospital, pero trabajaron 7 centros en España y que es muy importante, ¿no? Que, como ya sabéis, de la relación que tiene que haber que muchos tenéis entre diferentes profesionales para tratar pacientes con mieloma múltiple, que los hematólogos somos importantes, por supuesto, pero que en el caso sobre todo de células CAR-T hay muchísimos otros profesionales para producirla y para también el seguimiento y la seguridad de los mismos. Y bueno, muchísimas gracias.